El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos comunidad betaneña a una nueva emisión de nuestro programa Perlas Saludables, programa realizado entre la ESE Hospital San Antonio de Betania y AUPABE Televisión, programa donde estamos con los expertos en todo el tema de la salud, sea salud física, sea salud mental, sea los diferentes tipos de ramas que hay en toda la parte de medicina. Hoy nos encontramos entonces con el psicólogo Juan Carlos Bustamante. Juan Carlos, bienvenido nuevamente al programa. Ya llevamos 2 años que usted nos está acompañando en este programa televisivo. Bueno, muchas gracias Gabriel por la invitación, por el espacio que está abierto y a todos ustedes por estar pendientes del programa y de lo que podemos tratar acá en medio de la actividad que hacemos en todos los días y todas las formas de reunión que tenemos acá. Bueno, Juan Carlos, el tema que vamos a tratar el día de hoy está enmarcado en el plan de intervenciones colectivas del municipio de Betania. Este plan es realizado entre la Administración Municipal Betania Tiene Futuro, es un convenio con la ESE Hospital San Antonio de Betania y el tema específico es prevención del consumo de sustancias alucinógenas, ¿cierto? Ese es como el nombre del tema específico. Sí, es de sustancias psicoactivas, son las formas de prevención de ese tipo de sustancias. Bueno, y hagamos entonces como una introducción muy general. Ya hemos tratado en varios programas en estos 2 años este tema, justamente porque el municipio de Betania y los municipios que nos ven en el suroeste pues no se desligan de este martirio, llamémoslo así, que es el consumo de las sustancias en niños, jóvenes y adultos, el famoso microtráfico. Pero de manera general, recordémosle a las personas qué es una adicción, por qué sea una adicción como tal, y ya a lo que es el consumo de sustancias, porque si hablamos de consumo, tenemos también que tocar el concepto adicción. Claro que sí. Bueno, una adicción podríamos definirlo en palabras muy generales, o me atrevo yo a definirlo en palabras muy generales. Es una necesidad que digamos se tiene, puede ser corporal, física o mental, de repetir una situación, ¿cierto? Entonces digamos que hay una necesidad del cuerpo en volver a sentir una sensación, o hay una necesidad del ser humano en repetir una sensación que está viviendo. Entonces, por ejemplo, volver a vivir una sensación de placer, volver a vivir una sensación de cierta sensación, o que el cuerpo en un momento determinado dice, no, yo necesito esta parte o esta sustancia para empezar a funcionar. Entonces ahí vamos a encontrar, como pensaría yo, un panorama muy abierto, ¿cierto? Sí, de lo que podría llegar a haber adicciones, no solamente digamos el consumo como tal, sino que en esa forma de definición, haciendo en palabras muy generales, se podría hablar de que hay diferentes formas de adicción que se puede presentar. La adicción al juego, la adicción a muchas cosas, y desde ahí se tocaría, pero propiamente sería como trabajar el día de hoy como esa parte de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ya hablando de esa adicción, de repetir esta sensación que me genera algo específico, en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, para poder hablar de prevención, hablemos primero es cómo se da entonces este consumo, posiblemente cómo se pueda dar ya con el concepto de adición definido. Pues yo diría que gran parte del consumo, no podemos generalizarlo todo, pero una gran parte del consumo está muy orientada a esos factores emocionales, a ese no saber manejar ciertas emociones y sentimientos, ¿sí? Y desde ahí empiezan a generar ciertas situaciones de riesgo para que una persona pueda empezar a presentar una situación de consumo. Esa es una forma. Otra forma es mediante el ejemplo, ¿cierto? En la parte familiar. Nosotros somos un porcentaje heredado, no recuerdo el dato ahorita exactamente,
creo que es un 60% heredado, y lo otro que tenemos nosotros como la personalidad es una construcción que es individual, familiar y social. Pero entonces nosotros somos una mezcla de varias situaciones en las que, por ejemplo, otra situación que puede generar una alerta de consumo, además de las emociones, son las interacciones familiares. ¿Cómo así? Esa relación familiar que yo tengo y esa predisposición que puedo tener a partir de mi familia. ¿Cómo así? Entonces hay familiares consumidores, entonces probablemente no es que sea pues sí o sí que vaya a ser así, pero si hay una gran probabilidad de que ese niño, esa niña que está en ese hogar de consumo genere otras situaciones de consumo como relacionadas desde allí. Eso sería otro factor importante como para ver. Y por último, las enfermedades mentales como tal, que juegan un papel muy importante también a la hora del consumo de las sustancias psicoactivas. Es algo muy, digámoslo, en parte uno lo escucharía muy complejo, pero yendo como a la finalidad o a ese principio, no lo es tanto. Podríamos decir, por ejemplo, centrándonos en la parte familiar, pero no cuando hay un consumidor, sino, digámoslo, una familia que de una u otra manera es disfuncional, donde quien lleva la carga negativa, digamos, lo que es el joven que busca una salida en esa parte. Entonces, también hablemos, como centrándonos, posiblemente pueda ser uno de los factores más comunes, pero los padres de familia puede que no se den cuenta en ese tema. Que después digan, pero mi hijo ¿por qué empezó a consumir esto? Mi hijo ¿por qué empezó a consumir aquello? Si en la casa, entre comillas, no le falta nada. Bueno, digamos que hay una cuestión y es lo material, ¿cierto? Lo material juega un papel importante, pero no determinante siempre, ¿cierto? O sea, yo no puedo compensar el amor por medio de objetos que yo pueda dar, y eso muchas veces sucede, ¿cierto? En algunas ocasiones es necesario ese tiempo de calidad, esa relación con el otro, ese conocer a la otra persona, a mi hijo, por ejemplo, en ese caso, o mi hija, porque permite tener una interacción mucho más estrecha, es decir, relacionarse de una mejor forma con él o con ella, saber qué pasa, qué sucede y poder como entender más o menos el mundo en el que se está moviendo y está viviendo. ¿Esto por qué? Porque digamos que a partir de allí es como se van formando digamos ciertas relaciones en las que puedo tener una influencia o no con mi hijo. A ver, es complejo, por ejemplo, un padre ausente, una madre muy ausente en un proceso de cuidado, en un proceso de crianza, darle ciertas instrucciones al hijo, ¿cierto? O a la hija. ¿Por qué? Porque vamos a hacer figuras un poco más representativas que otra cosa, ¿cierto? Entonces no va a tener el mismo efecto. No va a tener un efecto que sea una persona, por ejemplo, que comparta, que tenga ese tiempo de calidad, y va a tener una influencia importante en ese momento de decirle, ve, estás teniendo un problema, ve qué te está sucediendo, ven, te escucho, o estás consumiendo, ven, te ayudo, ¿cierto? Es como eso, empezar a tener como unos buenos lazos y una buena relación dentro de los hogares. Es uno de los primeros puntos de lo que se habla, por ejemplo, en las habilidades para la vida, y es la comunicación asertiva y efectiva. ¿Y qué es eso? Es que la comunicación que yo pueda tener sirva, o sea, se pueda dar y funcione. Porque a veces somos expertos en decir las cosas, pero no solucionamos nada. Entonces no hay ningún tipo de forma, o sea, no llega al objetivo real que se está planteando. Le damos muchas vueltas a algo y no decimos nada. Entonces desde ahí empezamos a tener problemas en la parte familiar. ¿Y cómo se logra eso? A partir de la interacción que yo puedo empezar a tener también en ese hogar. En lo que usted nos está contando, Juan, prácticamente estamos hablando un poquito de prevención, lo que es comunicación asertiva en este ejemplo que estábamos hablando, o sea, en esta situación específica que, lo reitero, es muy común porque muchos padres de familia, digámoslo, familias que no hay un antecedente de consumo entre sus familiares, no hay nada, pero el hijo está consumiendo, empezó a consumir, y a los padres de familia les parece como raro, como no, deben ser los amigos o algo, pero posiblemente el problema esté dentro del mismo hogar. Usted ya lo decía, no se puede reemplazar afecto con cosas materiales, porque quedaría entonces ese vacío. Hablemos más a fondo, justamente como el título lo dice, del tema, la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo podríamos dar también esa prevención? ¿Podríamos tratarlo como tips o como un tema ya como de
educación hacia los padres que nos están viendo y también pues los jóvenes que sigan el programa, que lo estén viendo, también como posiblemente puedan prevenir el ingresar a este tipo de consumos. Yo creo que una forma importante es cómo saber cómo manejamos las emociones, ¿cierto? Es un punto importante. Digamos que dentro de otras habilidades para la vida, que es lo que busca justamente la prevención del consumo, digamos, no tratándolo siempre como un problema legal, sino como una situación de salud, ¿sí? Como una enfermedad. Entonces hay varios síntomas o varias situaciones que se empiezan a presentar, ¿cierto? Hay unos síntomas que son de comportamiento, hay unos síntomas que son emocionales y otros síntomas que son del ser, como lo explicaba al principio, ¿cierto? Hay una parte que es la predisposición genética, hay una forma que es también la crianza, hay unos entornos, hay unas situaciones que vive el ser humano y empiezan a presentarse desde allí. Entonces, ¿cómo empiezan a prevenir? Justamente teniendo como otras formas de otras habilidades para empezar a enfrentar ese tipo de situaciones de riesgo que todos vamos a tener. Manejo de emociones y sentimientos es una muy importante, sobre todo en digamos, en nuestros entornos en los que nos movemos acá en Antioquia. ¿Por qué? Porque es difícil el manejo de las emociones. A veces no reconocemos que es una emoción. A veces usted le pregunta a una persona, ¿qué sientes? Y te termina respondiendo lo que piensa. De hecho, muchas veces es así. ¿Usted qué siente con esta situación? Yo pienso que no debería ser así, ¿cierto? Tendemos a confundir esas dos situaciones, el pensamiento y la emoción. Y esto porque se vuelve una situación compleja o porque se dificulta. Porque como no sabemos reconocer las emociones, no sabemos tampoco gestionarlas. Es decir, ¿qué hago con esa emoción que siento? ¿Yo qué hago con un despecho? ¿Cierto? Un ejemplo. Entra la parte del consumo desde allí. ¿Yo qué hago cuando estoy en una situación de despecho en un momento determinado? Entonces, lo que vas a intentar buscar es una evasión de una sensación y una emoción. ¿Cómo lo vas a buscar? O evadir. Pues, muchas veces aparecen ciertas situaciones de adicciones que se empiezan a anclar allí. Y tú lo vas a encontrar cuando le preguntas a los muchachos, a los adultos, a los viejos, porque todos presentan problemas de consumo. Y es, ¿por qué lo hace? Porque no quiero sentir esa sensación que estoy sintiendo en estos momentos. Entonces desde ahí empieza un papel muy importante y fundamental a la hora de evaluar ese tipo de comportamientos. Es decir, cómo estamos manejando las emociones. Entonces ya tenemos lo primero, cómo estamos comunicándonos, si me funciona la forma en que me comunico. Y lo otro, cómo estoy gestionando yo las emociones que estoy viviendo y sintiendo en los diferentes entornos y lugares donde estoy, en mi familia, en el trabajo, en la calle, cómo lo estoy manejando. Porque desde allí entran varios argumentos importantes para darle una salida y una forma de prevención. Otra importante es cómo resuelvo yo mis problemas, ¿cierto? Es una manera muy importante como de ver este tipo de actividades, y es otra habilidad, y es cómo yo me enfrento a una situación problemática. Y aquí entran varios factores, es decir, también vuelve a traer la familia, cómo resuelven los problemas en mi familia, ¿cierto? Desde allí van a haber no solamente situaciones de consumo, sino situaciones que me van a llevar a la parte emocional. Recuerde que nosotros también tenemos un gran porcentaje de aprendizaje en lo familiar y un gran porcentaje de predisposición genética. El gesto, la forma en que me comporto, la forma en que resuelvo los problemas también empieza a partir de esa parte familiar. Entonces, si vamos a poner dos escenarios, si dentro de mi familia los problemas se resuelven golpeándose y peleando, me va a llevar a la primera, es decir, a una sensación y unas emociones muy complejas, a falta de comunicación, y no va a ayudar a que sea una herramienta de prevención. Entonces, importantísimo eso. ¿Cómo es ese entorno familiar a raíz de esas tres actividades que les estoy proponiendo? ¿Cierto? Es una forma de prevenir, sin necesidad de tocar todavía el tema del consumo. Mire que no hemos hablado de que es una droga, no. Hemos hablado simplemente de cómo mejorar esas sensaciones. Es como el previo a lo que hablábamos ahorita, es lo que puede disparar que un joven o una persona caiga en el consumo. De hecho, lo va a disparar, ¿cierto? Es que tú vas a encontrarlo y vas a ver, por ejemplo, personas, no sé, en un bar, porque sabe bien. Entonces usualmente es por un problema, una situación o una emoción que no sabe manejar. Estoy muy feliz, me voy a ir a emborrachar. Estoy muy triste, me voy a ir a emborrachar. Entonces vas a ver que van a generar sensaciones que van a estar justamente desde allí. Tengo un problema familiar, pues no lo hablo, no lo gestiono, no manejo las emociones y empieza a haber un problema de consumo. Como les decía ahorita,
muchas veces se busca es no sentir, y para no sentir busco escapar, y la forma de escapar que muchos encuentran son algunas veces ese tipo de situaciones que van a estar relacionadas justamente desde allí. Entonces vuelve a lo mismo: cómo me comunico, que sí sirva, que sí funcione esa forma de comunicación, sino entonces buscar formas de comunicación que sí permitan expresar lo que siento. Dos, importante, cómo gestiono yo las emociones, cómo se gestiona dentro de la familia, cómo es esa unión familiar y esos, digamos, eso que estoy viendo dentro de la familia, o lo que le estoy mostrando a mi hijo dentro de la familia. Y tres, cómo resuelvo los problemas, cómo los estamos resolviendo en la familia. Recuerde que como usted resuelva un problema, probablemente su hijo o su familia va a empezar a resolverlos. Vuelve lo mismo: si estás peleando, vas a volver otra vez a pasar por las mismas etapas. No hay una buena comunicación, hay unas sensaciones fuertes y empiezan a haber un montón de situaciones complicadas que no van a haber una solución adecuada allí, y pueden empezar a generar una situación de riesgo muy alto para presentar un consumo. Muy bien, les recuerdo a quienes nos están viendo o apenas están alcanzando el programa, estamos hablando de esa prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Lo que estamos hablando es una previa, como lo decía ahorita Juan Carlos, no estamos hablando todavía que está consumiendo este tipo de drogas, no estamos hablando todavía de cómo es su vida después del consumo de drogas, sino que estamos hablando de un antes. ¿Qué puede detonar? Y usted lo decía, es que lo dispara, como tal dispara ese consumo. Pero vamos a continuar ahondando en este tema al regreso de este corte comercial. La Registraduría Municipal de Betania estamos con el CMJ, que es un programa que se está desempeñando a nivel nacional, y aquí estamos con toda. En el momento tenemos 2 listas independientes que se están presentando en el municipio de Betania. Tenemos a Valentina, que está representando la lista de Jóvenes transformando el futuro betaneño. y a Camila. Jóvenes construyendo por Betania. Estas son las 2 listas independientes que tenemos hasta el momento registradas. Tenemos acá también a nuestra auxiliar del CMJ, que está realizando este trabajo mancomunadamente con todos. Les recordamos a todos ustedes, jóvenes del municipio de Betania, inscriban su documento de identidad si no han tramitado ese documento acá en Betania. Por decir, si vienen de otros municipios, deben de registrar la cédula, la tarjeta de identidad, para que ejerzan el derecho al voto. Les recordamos, hasta el 28 de agosto hay tiempo de registrar las listas de grupos significativos y de partidos con personería jurídica, hasta el 28 de agosto, y hasta el 30 tenemos las inscripciones de ustedes jóvenes y adultos hasta los 28 años para que puedan ejercer el derecho al voto el 28 de noviembre. Acá la registraduría está a su disposición. Estamos presentes con los jóvenes, que es el futuro de Betania, el futuro de nuestro país Colombia. Ánimo, jóvenes, los estamos esperando. Regresamos luego de este corto comercial en el canal de YouTube de UPABE Televisión y de la ESE Hospital San Antonio de Betania. Pues es un mensaje institucional muy corto, y estamos hablando dentro del plan de intervenciones colectivas que tiene en convenio la Administración Municipal Betania Tiene Futuro y la ESE Hospital San Antonio de Betania, de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Hablábamos entonces, Juan Carlos, de cómo podemos prevenir dentro de las familias esta situación que se puede dar. Estamos hablando específicamente dentro de las familias donde los papás dicen: yo le doy todo a mi hijo, pero no sé por qué empezó a consumir drogas, ¿cierto? Estamos hablando como de esa parte comunicativa de cómo se solucionan los problemas dentro de la familia, ¿cierto? Entonces es un punto muy importante. Y hablando de prevención, no estamos tocando tanto el tema de cuál es el tipo de consumo, cuál es el tipo de droga, qué va a pasar más adelante, no. La idea es, en esta charla, muy importante hacia los padres de familia que nos están viendo, abuelos, tíos, sobrinos y jóvenes como tal,
que puede que en algún momento sientan como ese vacío del cual Juan Carlos está hablando, de que no se sabe qué hacer con una emoción y trato de escapar. Continuamos hablando entonces de ese tipo de prevención, Juan. Muy bien, sí. Entonces, como hablábamos, hay una parte muy importante y es la familiar. Y también desde allí se habla de algo y es la enfermedad mental, ¿cierto? Cuando de pronto en la familia tenemos alguna predisposición, es importante tener en cuenta eso a la hora de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ayudar a que empiecen a presentarse situaciones de consumo producto de la enfermedad mental que se tiene, ¿cierto? No es siempre, pero puede empezar. Es más, también pueden generar enfermedades mentales solamente el uso o el consumo de las sustancias. ¿Por qué hacemos esa claridad? Porque recuerde, como decíamos al principio, ya hace bastante tiempo se habla de que esto no es un tema de digamos, no es un tema para encarcelar, ¿cierto? O no debería ser un tema solamente para eso, sino que es un tema de salud. Es decir, la persona que consume es una persona que usualmente está enferma, tiene una necesidad y una enfermedad allí, usualmente, ¿cierto? Tampoco voy a ir a decir que, pero usualmente hay una enfermedad allí. ¿Cuál? Una sensación de ansiedad, una depresión, un duelo no resuelto. Hay muchas situaciones que se pueden volver enfermizas. El duelo, por ejemplo, se puede volver patológico y puede empezar a presentar ese tipo de comportamientos también de algunas adicciones y van a estar allí ancladas. Entonces, más que todo, que se usa como esa forma de atención, esa forma de manejo, esa forma de escucha, de entender al otro, porque es muy importante eso, o sea, generar un ambiente seguro para la persona o el individuo que tiene un problema de consumo es muy importante para poder generar desde ahí otras actividades y otras estrategias que permitan que esa persona disminuya o deje de consumir. ¿Por qué disminuir? Digamos que dentro de las políticas de prevención del consumo que se han trabajado, es uno de los lineamientos importantes que se recomienda desde la OMS, porque a veces vamos a encontrar personas que consumen que van a decir, yo no quiero dejar de consumir, ¿cierto? Otros que van a decir, sí, yo quiero dejar de consumir. Pero entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que la persona sea mucho mejor en términos de salud. Entonces buscamos que la persona disminuya. Si no vas a dejar de consumir, vamos a intentar que disminuyas al máximo el consumo. Aunque no es una situación que nos vaya a ayudar, pero que puede ayudar a que esa persona esté mucho más estable y pueda generar otras estrategias. Usualmente, cuando uno se enfrenta a estos temas, o cuando uno se enfrenta en consulta a ese tipo de, digamos, estos pacientes con estos diagnósticos, siempre hay una base emocional importante allí. Yo podría decir que la mayoría de las veces hay una base emocional. ¿Y para qué lo hago? Se vuelve una situación complicada en la medida que son emociones que no han podido abordar y tramitar de una forma adecuada. Entonces, mire, a partir de eso, de reconocer lo que es una emoción, saber cómo se gestionan las emociones, cómo dentro de las familias hay espacios para hablar de las emociones y cómo empezar a buscar soluciones. Son estrategias muy importantes a la hora de prevenir el consumo. Más allá, digamos, de estar simplemente enojados o estar gritando o decir no consuma, son estrategias muy importantes desde allí que van a ayudar a que ese joven, esa jovencita, no vaya a tener dificultades de consumo en un momento determinado de su vida. Hablemos en esta parte, ya que tocamos, por ejemplo, a los jóvenes, ya hablamos de la parte mental, de la situación que también se da dentro de las mismas familias. Hay algo muy digámoslo, muy importante que las abuelas, por ejemplo, dicen es, mira con quién andas y te diré quién eres. Un ejemplo, que es el famoso consumo social, ¿cierto? Ya que estamos hablando de los jóvenes, se puede dar también que uno de los detonantes, pues ya el joven tiene ese, digámoslo, ese antecedente de ansiedad, ese antecedente de que falta algo emocionalmente dentro de su vida, cuando los mismos amigos empiezan a generar ese consumo. O sea, porque yo voy a consumir solo cuando estoy con mis amigos, pero empiezo a buscar más esos espacios con mis amigos. Bueno, eso es un tema muy interesante. Resulta que las personas como tal, nosotros, somos altamente influenciables, ¿cierto? No vamos a hablar de que solamente es el niño, sino que también el adulto es altamente influenciable. Es tan influenciable
que como alguna vez en este mismo espacio colocaba un ejemplo y era, imagínense que alguien está, no sé, vive en el campo, bajo, está en el parque, se pasó por el parque y se encontró un amigo que no veía hace años, un gran amigo, y el campesino que de pronto le hablo en el ejemplo que me imagino, va con el mercado para la casa, para la finca, y termina quedándose allí por la presión del amigo. Hey, quédate, tomate una cerveza, mira tal cosa, ¿cierto? Y empieza a tomar, y se va quedando tomando, y se va mañana, y va buscando y se va quedando allí. Entonces, con eso que quiero que piensen, que somos altamente influenciables, no solamente el joven, el adulto también, todos tenemos una influencia muy importante allí. Para los muchachos hay una parte importante acá y es la representación. En la edad de la juventud y la adolescencia, nosotros los seres humanos casi siempre buscamos una representación. ¿A qué nos parecemos? ¿A qué nos queremos parecer? ¿Cómo queremos estar? Por eso los jóvenes en ciertas edades parecen iguales, ¿cierto? Sale el grupo de amigos y son como vestidos iguales, la misma música, bueno. Porque hay unas afinidades que empiezan a compartir, que empiezan a representar allí. Y hay una influencia también. No es la influencia que le decían a uno como, es que si usted no consume, usted no es mi amigo. No. Eso no va a pasar así. Y de decirle es que usted se tiene que prender este cigarrillo porque no, con nosotros no está. No es tanto. Eso de pronto podría que se diera antes. Porque igual las historias van cambiando y es lo principalmente que piensan las abuelas y las mamás. Ese amigo suyo es el que lo tiene así tan mal. Ese amigo suyo es el que lo está poniendo y posiblemente no se dé. Puede que sea mucho más básica la situación, como usted lo mencionaba. Claro, y recuerde que también hay una decisión del individuo para que sea importante. Pero con esa influencia que uno va a tener, los amigos de pronto no lo van a obligar, pero van a hacer algo así. Tampoco decir que lo hacer de forma consciente, de una forma pues muy natural, lo van a ver y es listo. Entonces, no consuma, entonces nosotros vamos a ir a tomar, por ejemplo, vamos a ir a tomar alcohol. Y entonces, como usted no puede tomar, quédese acá. ¿Qué genera eso? Una sensación de no pertenencia, ¿cierto? Y es lo que les decía al principio. El joven y el adolescente busca pertenecer, busca estar, ¿cierto? Una forma de, digamos, de relacionarse con el ambiente. Entonces, cuando se siente excluido, pues voy a intentar no hacer algo para volverme a incluir. No siempre, pero sí en una gran cantidad de ocasiones. Y termina generando una presión social sobre la persona que termina ayudándole a que consuma. Entonces, no es tanto como me van a obligar, pero sí hay algo de razón en que esas amistades que uno puede construir van a generar también digamos, un factor determinante a la hora de uno presentar un consumo. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿cierto? No porque me van a obligar, no porque me van a meter el vicio en la boca, no. ¿Por qué va a pasar? Porque van a haber unas presiones, incluso inconscientes, que van a ayudar a que esa persona empiece a consumir. Entonces, cuando, por ejemplo, yo, una de las formas, digámoslo, de salir del entorno de mi familia, donde tengo problemas que no se hablan, problemas que no se ven, sensaciones que yo no sé cómo manejar, de todo lo que habíamos hablado al principio del programa y de lo que llevamos. Entonces, una forma de escapar sanamente eran mis amigos, son mis amigos, pero mis amigos empiezan a consumir, digámoslo, a emborracharse cada 8 días, y esa es la función de la nueva normalidad con los amigos. Cada 8 días, botella de un tipo de licor, vamos a pasarla bueno, vamos a... y yo no consumo. Entonces, como yo no consumo, usted no puede, pues no esté con nosotros. Puede que hasta ellos no lo digan como que no, váyase, sino como también, entre comillas, tratando de proteger, usted es sano, entonces no esté con nosotros porque usted es sano, déjenos a nosotros disfrutar. Eso es un tipo de presión también que yo puedo sentir como persona que quiero estar con ellos para no sentirme, digámoslo, presionado por las situaciones que se dan en el hogar. Digamos que se vuelve una forma de evasión, ¿cierto? Evado una sensación que siento, o evado un problema, no lo enfrento. O hay problemas dentro de la casa que yo no quiero vivir, entonces trato de salir de allí. Y en medio de lo que veo, ¿cierto? Digamos que empiezan a haber problemas de consumo dentro de mi grupo de amigos, o empiezan a haber personas con más dificultades en consumo anterior.
y me genera una sensación, una presión, pero no es como te voy a obligar a consumir, sino que hay la sensación que empiezo yo a tener allí para pertenecer a ese grupo de amigos y termino sucumbiendo al consumo, como lo que te colocaba el ejemplo, ¿cierto? De una persona muy fuerte, trabajadora, que no vivía acá, ¿cierto? Y que por encontrarse a un amigo que es importante genera una presión para esa persona. Como lo que les decía, cuando uno se convierte en alguien importante a través del diálogo para los hijos, genera un efecto importante en ellos. Cuando uno es totalmente ausente, que es lo que les decía al principio, es complejo que eso que yo les voy a decir tenga un peso importante. Es decir, dependiendo quién me diga las cosas, es que yo siento las cosas en mí. Un ejemplo para que lo entendamos más fácil en las casas. Si a ti un desconocido te dice, me caes mal, pues hombre, bueno, te caigo mal, ya. Pero si a ti, no sé, una persona sumamente querida para ti, te dice, me caes mal, las cosas cambian, ¿cierto? Ya hay una sensación de por medio, porque uno ya está esperando otro tipo de emocionalidad allí. No va a generar una dependencia, pero sí esas palabras generan un efecto importante en nosotros. Lo mismo, si en la calle una persona te dice, qué bonita estás, pero si te lo dice en la casa, tu pareja, qué bonita estás, me da un efecto importante en ti, ¿sí? Es eso, justamente es eso. Es quién o qué lugar ocupas en mi vida para darme una sensación y darme una sensación de eso. Pues cuando yo empiezo a sentir una sensación de soledad, de abandono, de vacío, de tristeza, y quiero evadirla, busco esas personas que me ayudan a sentirme mucho más estables en la vida y termino tratando de evadir. Ahora, si esas personas consumen, van a generar un factor muchísimo más alto de riesgo para yo empezar a consumir, ¿cierto? Digamos que lo que estamos hablando no es como determinantes, es decir, como que sí o sí cuando pasa esto va a haber un consumo, no, ¿cierto? Porque también va a encontrar el caso de la persona que está rodeada del consumo y no consume, por la decisión individual. Pero esos son factores de riesgo, hay unos factores de riesgo importantes allí. Hay unos factores protectores, que es justamente lo que tratamos nosotros de evidenciar acá, justamente esos factores protectores, para que esa persona no presente consumo, o tenga mayor probabilidad de no presentar un consumo de la sustancia X o Y. Muy bien, Juan Carlos. El tiempo en televisión es realmente muy corto, ya estamos finalizando pues esta emisión de Perlas Saludables. Ya usted mencionaba entonces esos factores de riesgo, ¿cierto? Dio como esa puntualización a qué es ese factor de riesgo, que es lo que hemos estado hablando en el transcurso de todo el programa. Me gustaría entonces que a manera de conclusión, en estos últimos minutos de programa que nos quedan, hablar entonces como de esa prevención. Ya lo mencionábamos y al principio de esta segunda parte de la emisión, usted nos mencionaba cuáles eran esos puntos específicos. O sea, qué es lo que está sucediendo en la casa, cuál es esa comunicación asertiva, y nos hacía la pregunta, o le hacía la pregunta mejor a quienes nos están viendo en esta emisión. Ustedes sí se comunican bien en sus casas, sí saben cómo sentir, o sea, cómo gestionar esos sentimientos. Hablemoslo o repitámoslo, Juan Carlos, como a manera de conclusión, como ¿cómo podemos prevenir entonces que se dé ese consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes? Bueno, desde las casas, como padre o madre de familia, como me preguntas, diría yo que formando factores protectores, es decir, haciendo cosas que ayuden a que no. ¿Cómo se hacen esas cosas? Generando primero espacios para compartir. Cómo yo sé que está el otro, cómo entiendo al otro, entonces ya va al otro y es dialogar. ¿Cómo dialogo? ¿Cómo le digo yo las cosas? ¿Cómo no me quedo callado? ¿Cómo realmente lo que yo digo si sirve o no, o si mal interpretado o no? Porque eso va a empezar a ayudar a que sea mucho mejor esa parte de la convivencia. ¿Cómo resuelvo problemas, familia? ¿Cómo estamos resolviendo los problemas? Yo tengo un problema con un vecino, lo que hago es ir a pegarle, lo que hago es ir a ¿qué hago con los problemas? O me los guardo también, que es otra forma importante de no manejarlos, sino que terminamos explotando. Entonces, mirar cómo manejamos esos problemas, también cómo los resolvemos, porque es lo que están aprendiendo nuestros hijos y también nos van a enfermar a nosotros. Y cómo manejamos las emociones, ¿cierto? O yo me dejo llevar siempre las emociones y termino haciendo cosas de las que después digo, uy, yo no debía haber hecho eso. Entonces es justamente eso, yo diría que son esos espacios, el compartir en familia, el interesarme por el otro, generar un espacio, un protector,
y el empezar a usar estrategias con la comunicación, la forma en que me voy a calmar, cómo resuelvo los problemas, cómo escucho, cómo hablo, y desde ahí empiezo a generar un montón de efectos y situaciones protectoras. No me voy a decir, por ejemplo, vamos a mirar al consumidor de esta forma o de esta otra, no, vamos a mirarlo desde las casas, de una forma mucho más aterrizada y más fácil de ejecutar y mucho más efectiva. ¿A partir de qué? Esos espacios que yo estoy teniendo en mi casa. Muchos en las casas dirán, pero es que mi hijo puede que ya esté consumiendo y todo, y yo le voy a preguntar algo y me responde como un tigre. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pues Juan Carlos en ningún momento ha dicho generar esos espacios es fácil, ¿cierto? Hay que decirlo, es difícil, pero hay que dar el paso, porque si no se da el paso, no se continúa entonces en esa parte de prevención. Eso, hablándolo o metiéndome en la cabeza de quien nos está viendo en este momento, es que mi hijo ya consume. Pero cuando el padre de familia dice como, yo veo que mi hijo está teniendo síntomas de que posiblemente esté a punto de consumir, o algo está pasando raro con mi hijo, y pues puedo generar esos espacios. Obviamente, vuelvo y repito, en ningún momento se dijo es fácil generar esos espacios, y más con jóvenes de 14, 15 años que están en plena visión nueva de la vida. Entonces muchas veces generan inconscientemente esos choques con los padres de familia solamente por ser diferentes tipos de generaciones. Pero ¿cómo podríamos generar también esos espacios? Ya como para finalizar el programa. Interesándose por lo que le gusta a esa persona. Le gusta leer, pues leamos. Caminar, vamos a caminar. O sea, de pronto como papás salirse de esa zona de confort. De usted tiene que estar conmigo porque yo soy su papá, entonces tiene que hacer lo que yo le diga, ¿no? Es también ir y meterse en ese otro cuento, es decir, ¿qué te gusta a vos? ¿Qué te interesa a vos? ¿Te gustan los videojuegos? Pues yo aprendo un poquito, que me va súper mal y eso no me interesa, pero es que lo estoy haciendo por mi hijo, para entender qué sucede, qué está viendo. Y es cuando yo empiezo a generar esos espacios y a generar esos espacios que no son los míos, no son los que yo sí me siento cómodo siempre, sino que son los que me siente cómodo mi hijo o mi hija, pues hombre, se genera un diálogo. No van a ser los mejores amigos, porque tampoco es la promoción del mejor amigo acá, pero sí es la promoción de un espacio protector en lo que en un momento determinado esa persona pueda decir, ve, yo me siento mal, ve, yo siento un problema, ve, yo siento esto, necesito ayuda. Es muy importante eso. Tú tocabas ahorita algo como en la parte del cierre que decías, algo como atacar, algo así entendía yo, pues como que en medio de la reflexión la persona podía atacar al consumidor, decir, usted por qué sigue consumiendo, mira tal cosa, ¿cierto? Bueno, tampoco esa es la forma, diría yo. Es una de las formas que se promueve, es que la persona pueda hacerse responsable de sus decisiones, ¿cierto? Pero estar regañando no funciona, ¿cierto? Eso no es una consecuencia es cómo asumo yo lo que viene de en adelante. Más que eso, porque a veces se vuelve una cosa muy compleja de manejar y que no van a ayudar, sino antes que va a aumentar más el consumo. ¿Por qué? Porque entonces es el problema y se dio toda esa situación. Entonces, ya quiero ir otra situación más. Entonces no, es buscar espacios protectores en los que usted le va a colocar, pues, obviamente unas normas, que es importante en el momento del consumo, pero también generar espacios de diálogo y concertación. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Entonces justamente podríamos definirlo como estos tips, como esta manera de hacer una correcta prevención a que los jóvenes, o en este programa nos centramos más como en esa figura del hijo, a que nuestros hijos no consuman estas sustancias psicoactivas. Y así pues vamos llegando entonces al final de esta emisión de Perlas Saludables. Les recuerdo, programa realizado entre AUPABE Televisión, canal comunitario del municipio de Betania, y la ESI Hospital San Antonio de Betania. Pues Juan, muchísimas gracias entonces, y nos vemos entonces también en 8 días. Pues el siguiente tema que vamos a tratar también tiene mucho que ver desde esta área psicológica. Entonces, pues muchas gracias por regalarnos este espacio. A ustedes también por sintonizarnos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces una próxima semana con un nuevo tema justamente de salud.